El comienzo de estas reflexiones es el Evangelio, porque toda nuestra vida espiritual se basa sobre la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo comienza la revelación? ¿Cómo comienza el mensaje de Jesucristo? El mensaje comienza por la bienaventuranza, por el gozo, por la alegría espiritual. Ese es el comienzo de todo el Evangelio. Este comienzo está inscrito en nuestra propia naturaleza. Ya lo sabían los filósofos antiguos, el hombre está hecho para la felicidad. Todos buscamos la felicidad. Aristóteles decía, todos los hombres buscan la felicidad. Nuestro Señor Jesucristo es enviado por Dios Padre para indicarnos el camino de la felicidad. El camino de la felicidad que es difícil de encontrar, efectivamente, aunque los filósofos investigaron acerca de la naturaleza humana, acerca de la conducta humana, no encontraron el camino de la felicidad para todos. Era solo para un pequeño grupo, justamente para los filósofos, para los que tenían una gran capacidad intelectual, para los que tenían el ambiente adecuado, para los que no tenían que trabajar, para los que eran muy inteligentes, para los que tenían algún desarrollo moral, no eran perezosos. Estos son los filósofos de la antigüedad, como los describen Platón y Aristóteles. Nuestro Señor Jesucristo nos revela el camino de la felicidad para todos. Efectivamente, en la filosofía antigua, explícitamente se trataba de un grupo selecto de hombres, especialmente hombres, no tanto mujeres, que podían alcanzar la felicidad por su capacidad intelectual. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es para todos, hombres y mujeres, esclavos y libres, de un pueblo, de otro pueblo, como dice San Pablo. Todos estamos llamados a la misma felicidad, que es la felicidad de Dios. Una felicidad muy superior que la que podían conocer los filósofos de la antigüedad. Esta felicidad dura para siempre porque Dios es eterno, es feliz eternamente y nos quiere comunicar su felicidad. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña entonces el camino de la felicidad divina, un camino que pasa fundamentalmente por su persona. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Esto nos indica inmediatamente que estar unidos a Cristo es fuente de felicidad. Ahora, ¿de qué felicidad se trata? Él mismo nos dijo que nos daba la paz, no como la da el mundo, sino otra paz. La paz está unida a la felicidad, al gozo espiritual, a la alegría espiritual. Y ambas son fruto del primer don que viene de Dios, que es el amor del Espíritu Santo, la caridad. La caridad es el don más importante, es la gracia más importante que tenemos, que está unida a la santificación de toda el alma. Toda el alma está elevada a la vida divina y es capaz de tener un amor que naturalmente no se puede tener. Más aún, en la realidad del mundo, cuando no está considerada sobre la base de la fe, de la caridad que trajo Cristo, prevalece más el odio que el amor. La división, la guerra, la oscuridad de la mente.
Todo eso es lo que reina en el mundo. Es imposible salir de esa situación sin la gracia de Cristo. Esto significa que Él es el Salvador. El Salvador es una metáfora, es un símbolo de la salida de una situación de peligro extremo para encontrar una seguridad, un bienestar, una felicidad. Eso sucede con el conjunto de la vida humana. La vida humana es una milicia, como dice el Antiguo Testamento, es una guerra peligrosa en la cual hay pocas posibilidades de vencer, o ninguna, sin un don especial que viene de lo alto, un don que viene de Dios. Recuerdan, los judíos del Antiguo Testamento a veces tenían esperanzas humanas, eran un pueblo pequeño, se aliaban con otros pueblos en vez de confiar en el Señor. Cuando se aliaban, perdían las guerras. Cuando confiaban solamente en el Señor, ganaban las guerras. Eso es como un anuncio lejano, oscuro, de algo mucho más profundo, que es la victoria en la guerra espiritual. La guerra espiritual. Todos tenemos como una guerra en nuestra vida, una guerra contra lo que hay de desordenado en nosotros mismos, contra la injusticia que reina en el mundo, en las otras personas, y contra el demonio que influye en la realidad humana. Esta guerra es imposible de ganar sin la gracia que nos otorga Jesucristo junto con el Espíritu Santo. Esa gracia es fuente, en primer lugar, de amor, y desde el amor surge el gozo espiritual y la paz. Estos son criterios absolutos para el gobierno de la propia vida y para el gobierno de las diferentes comunidades que existen en el seno del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y que se proyectan hacia toda la sociedad de muchas maneras. Hay muchas comunidades dentro de la Iglesia, desde la Iglesia en su conjunto hasta la familia y otras formas comunitarias. En todas estas formas de vida humana, el criterio fundamental es siempre la presencia de la gracia, el amor, que no es el amor humano simplemente, aunque asume el amor humano, el gozo espiritual y la paz. La paz de Dios, como dice San Pablo muchas veces. Pero centrémonos en uno de estos aspectos, después aparecerán los otros, que es el del gozo espiritual. La vocación humana más profunda es aquella que llama a este gozo espiritual. La palabra vocación en el Nuevo Testamento significa la llamada divina. Una llamada universal, una llamada que es para todos, más allá de las características personales, particulares de cada uno. Es la llamada universal a la vida de Dios, a la santidad. Todos estamos llamados a la santidad, estamos llamados a la perfección. Efectivamente, no solo nos aconseja Cristo, sino que nos ordena ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. A veces la palabra perfección asusta en la mentalidad contemporánea, que no tiene noción del bien, no tiene noción del ser y por tanto no tiene noción de la perfección. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos aclara de una vez para siempre que estamos llamados a la perfección, que es la santidad. Y la felicidad, más aún el gozo espiritual, están unidos
a la perfección. Cuando percibimos esa perfección en nosotros, tenemos gozo. Si percibimos, en cambio, un vacío, un defecto, tenemos lo contrario, es decir, tristeza. Y por eso este gozo espiritual es como un criterio absoluto en la vida cristiana, en la vida de aquellos que hemos recibido la gracia de Dios. Veamos inmediatamente el texto del Evangelio según San Mateo. El comienzo de todo lo que hace Cristo. El comienzo de todo lo que hace Cristo por nosotros. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron y tomando la palabra les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Es claro que este texto es misterioso, porque nos habla de una felicidad que está escondida incluso dentro de la tristeza o de la persecución, de la injusticia. La injusticia no solo atrapa la felicidad o el gozo espiritual, sino que incluso cuando se hace más profunda, atrapa la verdad, así dice San Pablo al comienzo de la carta a los Romanos, que los hombres tienen atrapada la verdad en la injusticia. ¿Y qué es la verdad? Lo hemos dicho al principio, yo soy la verdad, nos dice Jesucristo. La verdad es Cristo, la presencia de Cristo está atrapada en la injusticia. En la injusticia de la vida social y en la injusticia de la vida personal, que están conectadas entre sí, porque la justicia siempre está referida a los demás. Cuando alguien obra mal, siempre es injusto. ¿Por qué obra mal? No solo contra sí mismo, sino contra otros. La verdad está atrapada en la injusticia. Pero también está atrapado el gozo en la injusticia. Y eso es uno de los sentidos profundos, escondidos, es decir, místicos. La palabra mística significa secreto o escondido. Es uno de los secretos, de los sentidos místicos de estas palabras de Jesús al principio del Evangelio. Recordemos siempre que toda nuestra vida espiritual se funda sobre el Evangelio. No podemos olvidar nunca el Evangelio. Siempre debemos retornar. En la misma historia cristiana, en la misma historia de la Iglesia,
hubo retornos al Evangelio. Recurrentemente se necesitaba volver al Evangelio. Recordemos, en la Edad Media, en el siglo XIII, las órdenes mendicantes, los franciscanos, los dominicos, San Francisco comenzó a reconstruir una iglesia material que estaba en ruinas, pero entendió que Dios le pedía que reconstruyera la iglesia espiritualmente, en el sentido de que contribuyera a renovar la actitud evangélica. Cuando no está el Evangelio, todo lo demás se construye sobre la arena. Es como la casa construida sobre la arena. Cuando vienen las tempestades o viene el terremoto, la casa que resiste es la que está construida sobre la roca, porque se mueve con la roca. La que está construida sobre la arena no resiste, se mueve por sí misma y cae. Así es la vida humana. En la vida humana hay algo sólido, la roca. San Pablo dice, y la roca era Cristo. La roca era Cristo. La casa fundada sobre la roca es la casa fundada sobre Cristo. Esta es la que no se cae. Entonces, la verdadera felicidad es la felicidad evangélica. El gozo espiritual, que es imposible de destruir. Nadie en el mundo puede destruir esto. Ninguna situación, por más enrevesada que sea, más difícil de comprender, más injusta, puede destruir este gozo espiritual de aquellos que están fundados sobre la roca. Ahora bien, esto requiere una constancia, una fortaleza especial, que es un don del Espíritu Santo, además de ser una virtud que viene con la gracia. El Espíritu Santo nos hace fuertes para estar fundados sobre Cristo. Recordemos que el Espíritu Santo siempre está con Cristo. Como nos dice el Nuevo Testamento, es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de la verdad. El Espíritu Santo nos hace percibir en profundidad el significado de las palabras de Cristo. Las palabras de Cristo solas no alcanzan. No alcanzan cuando están escritas, no alcanzan ni siquiera cuando están predicadas oralmente. Es necesario que las palabras de Cristo se hagan interiores, que Cristo nos hable interiormente. San Agustín decía que Cristo es el maestro interior, el maestro que enseña interiormente. Cristo no era un rabí, un maestro como los que tenían los judíos solamente. Cristo es el maestro interior, que nos enseña interiormente. Y por eso todo el fundamento de la vida cristiana es interior. No puede existir una vida cristiana fundada sobre la exterioridad. Ni siquiera cuando se trata de los sacramentos, de la predicación de la verdad, de la organización de la vida cristiana de la Iglesia. Todo eso no es suficiente si no está la vida interior. Más aún se vuelve en contra. San Agustín, que hablaba del maestro interior, y lo recuerda después otro gran santo, Santo Tomás, nos enseñan que no solo la ley antigua mata, que es algo que está en la Sagrada Escritura, en San Pablo, la ley mata, la letra mata. O sea, si uno entiende inmediatamente las palabras, incluso del Antiguo Testamento, que fue revelado por Dios, la vida espiritual desaparece si no tiene algo más interior que lo enseña el Espíritu Santo. Pero más todavía,
San Agustín y Santo Tomás dicen que también la letra del Nuevo Testamento mata, es decir, la del mismo Evangelio, y toda la práctica de la vida cristiana, de los sacramentos, de los preceptos, de los consejos, todo eso mata si no está la vida interior, si no está la vida espiritual, si no está el gozo espiritual. Más aún dicen, la vida cristiana se vuelve peor que la vida de los judíos, que siguen la ley en su sentido exterior. Incluso cumpliendo todo lo que hay que cumplir en la vida cristiana, si uno no tiene esa interioridad, esa vida cristiana se vuelve en algo peor. En algo peor porque la deformación en la conducta es peor, la deformación moral e incluso la deformación intelectual es peor. Hemos visto a lo largo de la historia de la Iglesia y muy especialmente en nuestro tiempo cómo hay tantas deformaciones en la intelección de la vida cristiana, del mensaje de Cristo, de la misma revelación, hay tantas herejías, tantos errores, que después se vuelven incluso racionales, filosóficos, básicos, teóricos y también prácticos, muchos errores que desfiguran la vida humana y la conducen hacia un fin equivocado en el cual naturalmente no puede haber ninguna felicidad, hay simplemente tristeza, percepción de un vacío, angustia, que es lo que prevalece en el mundo. Y no solo prevalece en el mundo de los que no tienen fe, sino que prevalece en los cristianos cuando no tienen vida interior. También en la vida cristiana se producen estos efectos, e incluso se producen peores que en los otros. Santo Tomás enseña que los pecados de los cristianos son peores que los pecados de los paganos o de los que no tienen fe, porque hay un rechazo más personal a Dios y una desviación más profunda en la interioridad respecto a la gracia del don de Dios y de la acción del Espíritu Santo. Por eso, incluso la vida de los que tienen fe, pero no son coherentes con su fe, no tienen vida interior, se puede convertir en infernal. Es decir, como dicen muchos, que su vida es un infierno. Es un infierno porque encuentra sufrimiento por todos lados y no encuentra ningún gozo. ¿Y por qué sucede esto? Sucede porque hay una desproporción entre la letra y la gracia. Entre lo exterior y lo interior. Entre el modo de vivir y el gozo espiritual. Recordemos un texto de Santo Tomás de Aquino que tenemos aquí. Vamos a ver. Fíjense cómo explica Santo Tomás la ley nueva. La ley nueva es la ley del Evangelio, la ley de Cristo. La diferencia fundamental con la ley del Antiguo Testamento es que la ley nueva es una ley interior, es una ley del corazón. En la segunda parte de su obra fundamental, que es la Suma Teológica, nos dice lo siguiente: la ley nueva es la ley del Nuevo Testamento y esta es infundida en el corazón. Según dice el apóstol en la carta a los Hebreos, que alega el siguiente testimonio de Jeremías: vienen días, palabras de Yahvé, en que yo haré una alianza nueva con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y declarando luego cuál será esa alianza, dice: esta será la alianza que yo haré con la casa de Israel
en aquellos días, palabra de Yahvé. Yo pondré mi ley en ellos y la escribiré en su corazón, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Luego, la ley nueva es ley infusa. La ley nueva es la nuestra, es la ley de Cristo. Es una ley que está principalmente en el corazón. En cambio, la ley del Antiguo Testamento, aunque venía también de Dios, era principalmente dirigida a regular la conducta exterior. Pero cuando se regula solamente la conducta exterior, el corazón se vuelve más malo. Por eso hay que partir de lo más interior. Pero de la verdadera interioridad, que no es lo mismo que el caos de los sentimientos. La verdadera interioridad es orden espiritual que viene del Espíritu Santo y que produce por sí mismo gozo espiritual. O sea que la ley nueva no está infundida en los padres del Antiguo Testamento. En aquellos a los cuales Dios les daba la gracia, sí. Por ejemplo, los santos profetas o los patriarcas, como Moisés. Pero no estaba dada para esto. Era como una preparación para la ley nueva. Dice San Pablo que era el pedagogo, o sea, el que preparaba. El que preparaba una plenitud que viene solamente por Cristo. O sea, propiamente hablando, el cumplimiento de la ley antigua no producía la salvación. La salvación la produce siempre la ley nueva, la renovación del corazón. Claro, Dios es muy amplio en otorgar esa renovación, la gracia, pero esto es un misterio divino, porque la donación de la gracia siempre es iniciativa de Dios, y es un misterio también en cuanto a la recepción, porque no conocemos bien el corazón humano y no sabemos quiénes acogen o no acogen la gracia, porque incluso entre los que tienen vida cristiana hay muchos que no acogen la gracia. Tienen la vida cristiana como si vivieran en el Antiguo Testamento. No acogen la gracia interiormente. Por eso es tan importante esta vida interior y esta percepción de la presencia de Dios, de la presencia de Cristo y del Espíritu Santo, que produce gozo espiritual. Esto es el fundamento de todo. Y estas son las primeras palabras del Evangelio. Las primeras palabras de Cristo. Es muy solemne este mensaje. Además dice ahí que Cristo se sentó en su cátedra. Ni siquiera dijo las palabras parables, como el gran maestro que enseña solemnemente la verdad desde el principio. Aquí nos enseña el fundamento de todo el Evangelio. Por supuesto, para conocer el Evangelio no es suficiente la interioridad, hay que conocer las palabras de Cristo que están unidas con esta interioridad. Hay que volver siempre al Evangelio. Porque la vida cristiana por sí misma tiene una inercia que la conecta con la realidad mundana en la cual está insertada y se va diluyendo por sí. Si uno no lee el Evangelio y no se recoge, como decían los autores espirituales que hablaban del recogimiento, los grandes franciscanos, místicos, incluso fundaron una orden de franciscanos recoletos, recogidos, que contemplaban, que iban al interior. Si uno no está recogido y no tiene gozo espiritual, por más vida cristiana que tenga, se vacía e incluso a veces se vuelve peor que antes. Y en vez de hacer bien a los demás, hace mal.
quizás no para completar la inquietud de la señora Malena, la misma Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, dice en varias ocasiones que se nos da el alimento espiritual de acuerdo a nuestra capacidad de poder digerirlo, ¿no? Entonces, no es que fuera injusto de parte de Dios el no llevar a la plenitud ya desde el Antiguo Testamento, sino que era preparación, porque no serían capaces los antiguos de recibir tanta luz y tanta gracia. Tenía que haber un camino pedagógico de preparación, pero la misma Biblia lo dice, el Evangelio lo dice, el Antiguo Testamento lo dice. Fue un camino poco a poco. Dios es paciente con nosotros, nos va preparando hacia la plenitud. Claro. Sí, es un misterio. La vida cristiana verdadera, es vida interior, es un misterio, es un gran misterio. Es un regalo de Dios. La palabra de gracia quiere decir regalo. Es un don. Entonces, si hemos recibido la gracia, no sabemos por qué. Porque la razón está escondida en la voluntad divina que no conocemos directamente. Dios es infinito. Pero la gracia supone un reconocimiento, una acción de gracias. Santo Tomás dice que la palabra gracia tiene tres significados. La mirada de Dios con gracia, la gracia que recibimos, que es el don, y la acción de gracias, cuya culminación es la presencia de Cristo que se pone a la cabeza de nuestra acción de gracias. Esto es la Eucaristía, la misa. La Eucaristía quiere decir acción de gracias o buena gracia. Pero volvamos a la explicación que hace este gran santo del Evangelio. Aquí tenemos una interpretación auténtica de la tradición. Santo Tomás y San Agustín expresan de una manera excelente lo que la Iglesia cree. Dice el filósofo Aristóteles en el libro 9 de la Ética que cada cosa se denomina por aquello que en ella es principal. Ahora bien, lo principal en la ley nueva, en la ley del Nuevo Testamento y en lo que está toda su virtud es la gracia del Espíritu Santo que se da por la fe en Cristo. Esto debemos recordarlo permanentemente. Lo principal en la ley nueva, que es nuestra ley, nuestro modo de vivir, nuestra norma, nuestra razón de ser. Lo principal es la gracia. En esta gracia está toda la fuerza del cristianismo. Que no consiste simplemente en una serie de prácticas, aunque fueren los sacramentos. No consiste simplemente en cumplir los preceptos de la ley natural o los 10 mandamientos, que todavía son del Antiguo Testamento. O sea, nadie, si teóricamente fuese posible cumplir los 10 mandamientos para todos y perfectamente, ni siquiera sería suficiente esto para la salvación. La salvación es algo mucho más elevado. Es la vida divina, que no se produce simplemente por cumplir los mandamientos. Es un don de Dios, es vida divina que infunde el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y esto es tan importante que incluso antes de cumplir los mandamientos, hay que estar en contacto con Dios y recibir el don del Espíritu Santo para cumplir los mandamientos efectivamente y en modo perfecto y de esta manera alcanzar la salvación. Sin vida espiritual no se pueden cumplir los mandamientos. Perfectamente. Sí, se pueden cumplir algunos, algún aspecto, más o menos, pero no todos y perfectamente. Y recordemos la orden de Cristo, ser perfectos. Tenemos que ser perfectos para llegar a la salvación y para tener la vida divina. Por consiguiente,
la ley nueva principalmente es la misma gracia del Espíritu Santo que se da a los fieles de Cristo. La ley nueva es vida espiritual, que quiere decir vida del Espíritu Santo. Y esto lo declara bien el apóstol en Romanos 3:27. ¿Dónde está pues tu jactancia? Ha quedado excluida. ¿Por qué ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y llama ley a la gracia de la fe. Y más explícitamente dice en Romanos 8, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado y de la muerte. O sea, la ley del cristiano es una ley interior. Y esta ley te libera de la ley del pecado y de la muerte, que era la ley del Antiguo Testamento observada sin la gracia. En efecto, en el Antiguo Testamento había sacerdotes, había sacrificios, había ritos, pero todo eso no salvaba. Si no se recibía la gracia del Espíritu Santo, que es lo propio del Nuevo Testamento, de la ley de Cristo. Porque el Nuevo Testamento no consiste solamente en cumplir lo que está escrito en el Evangelio, sino que consiste principalmente en estar unidos espiritualmente a Cristo y en recibir el don del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo. Y eso es lo que en sentido propio denominamos vida espiritual, no en modo genérico. El alma humana es espiritual, pero no en este sentido genérico. Decimos que la vida cristiana es vida espiritual, sino en el sentido propio del Espíritu Santo. Es vida que suscita en nosotros el Espíritu Santo y por tanto es la vida divina, que es la que tiene el Espíritu Santo. De donde San Agustín, en el libro del Espíritu y la Letra, dice que como la ley de las obras fue escrita en tablas de piedra, así la ley de la fe está escrita en los corazones de los fieles. Y añade en otro lugar de la misma obra: ¿cuáles son las leyes de Dios escritas por Él mismo en los corazones? Sino la misma presencia del Espíritu Santo. Por eso, si la vida cristiana no es espiritual, no es nada, no es vida cristiana. Es otra cosa. La vida cristiana es vida interior, es vida espiritual. Sin embargo, como la persona humana es una unidad, también necesita aspectos exteriores, comenzando por las mismas palabras de Cristo. Cristo hablaba, lo que está en el Evangelio es el reflejo de las palabras de Cristo. Y nosotros, no solo Cristo hablaba, sino que hacía gestos, y los gestos principales que hacía Cristo son los sacramentos, sobre todo la Eucaristía. Y todo eso es parte de la vida cristiana, pero el fin de las palabras humanas de Cristo, el fin de los sacramentos, el fin de la Eucaristía es la gracia. El fin de todo lo que hay en la Iglesia, de la organización, de las leyes, de las prácticas de vida cristiana. El fin del ministerio de los sacerdotes y de los obispos, todo es la gracia. El fin de la misma Eucaristía no es la recepción sacramental, sino la gracia que confiere
recepción sacramental. Por eso Santo Tomás habla de la comunión espiritual. La comunión sacramental sin la comunión espiritual no tiene sentido. Más aún se vuelve lo contrario. Lo dice San Pablo, el puente de condenación, o sea, de muerte. Lo mismo que pasa con las palabras de Cristo y con las del Antiguo Testamento. Si uno no tiene vida espiritual, se le vuelven en lo opuesto. Los sacramentos, la Eucaristía, lo dice explícitamente San Pablo, se vuelven fuente de muerte si uno recibe la Eucaristía sin la comunión espiritual. ¿Por qué? Porque no está renovado por el Espíritu Santo interiormente. Y no lo recibe para crecer en esa misma vida que suscita el Espíritu Santo. Y lo mismo sucede con los otros sacramentos, con la ordenación sacerdotal, con el matrimonio. El matrimonio también mata. Eso no está la vida interior. Eso no se los tiene que explicar mucho, lo saben por experiencia. Todos los sacramentos. Lo más importante es la gracia. El matrimonio es fuente de gracia. Está dado para la gracia, no para unirse naturalmente. Cuando uno se une naturalmente, después no funciona. Y lo mismo el orden y lo mismo todos los sacramentos. Empezando por la Eucaristía, si sucede así con la fuente de todos los sacramentos y el fin de todos los sacramentos, que es la Eucaristía, con más razón sucede con los demás. Pues la misma Eucaristía mata. Hoy muchos quieren recibir la Eucaristía en estado de pecado mortal. Divorciados, vueltos a juntar, gays, etc. Entonces eso es lo que dice el Evangelio que no hay que hacer, porque eso mata. No produce vida divina. Pero sin llegar a esos extremos, incluso la vida normal del cristiano, si no es profunda espiritualmente, también mata, se produce división. Por un lado está la cosa espiritual, por el otro lado está toda esta serie de preceptos que son vistos como una especie de represión. Es lo que dice Freud, ¿no? Porque Freud, que era judío y además ateo, en el psicoanálisis explica qué efecto produce la ley en el que no tiene vida espiritual, porque para él no existe la vida espiritual. ¿Y qué efecto produce la ley? Un efecto negativo, un efecto de conflicto, lucha. Uno quiere una cosa y la ley dice otra. Entonces está permanentemente luchando. Y cuanto más se psicoanaliza, peor es. ¿Por qué? Tanto más se entra en la razón del conflicto, porque el psicoanálisis está hecho para entender que todo funciona así. O sea que hay un conflicto de base. Y aceptarlo, racionalizarlo, quedarse tranquilo en alguna situación determinada. Pero eso no es la solución, es la enfermedad. La solución es la gracia. Es la vida divina. Pero si la gracia es el fin, ¿no? de todos los sacramentos, pero a la vez es un regalo de Dios. ¿Tiene uno que pedirlo o es un regalo que se da? Claro, tiene que pedirlo permanentemente. Sí, tiene que pedirlo. No solo tenemos que pedir la gracia, tenemos que pedir la perfección. O sea, la santidad. Todos estamos llamados a la santidad, que es la perfección. No es una perfección humana. Esta sería peor. Si uno busca una perfección humana, se vuelve peor. Como se vuelve peor con la Eucaristía recibida humanamente, con el matrimonio recibido humanamente, sin la gracia, todo se vuelve peor. Y si uno busca la perfección de ese modo, también se vuelve peor. Se hace como los fariseos, los judíos del antiguo que estaban frente a Cristo, se volvían peores. Por eso Cristo les decía que eran hipócritas. Y muchas cosas más lo decía. Y eso que cumplía la ley, una ley verdadera, que venía de Dios. Bueno, con los cristianos pasa lo mismo, y peor todavía.
Peor todavía. Lo dice aquí Santo Tomás, citando a San Agustín. Más adelante, ¿justifica la ley nueva? Se pregunta. La única que justifica es la ley nueva, o sea, uno no es verdaderamente justo si no tiene esta ley del corazón. Fíjense, dos cosas abarca la ley nueva. Una, la principal, es la gracia del Espíritu Santo comunicada interiormente. Y en cuanto tal, justifica la ley nueva. Por eso dice San Agustín, en el libro del Espíritu y la Letra, allí, es decir, en el Viejo Testamento, fue dada por de fuera una ley que infundía terror a los injustos. Aquí en el Nuevo Testamento fue dada interiormente otra ley que nos justifica. Como elementos secundarios de la ley evangélica están los documentos de la fe y los preceptos, sí, los dogmas de fe escritos, manifestados externamente, que son verdades que están en el Evangelio y después que la Iglesia transmite, son instrumentos de la ley nueva, no son la esencia. La esencia es siempre la verdad divina y la gracia divina. Los preceptos del Evangelio no son simplemente palabras escritas o entendidas racionalmente, son vida interior, vida perfecta, vida divina. Sin embargo, estas palabras, estos preceptos, los dogmas, las enseñanzas de la Iglesia son necesarias, así como es necesaria la encarnación del Verbo. El Verbo de Dios, que Dios eterno, sin materia, sin cuerpo, se hace hombre, toma un alma y un cuerpo para enseñarnos la verdad divina, para que recibamos la gracia del modo más eficaz, o sea, más correspondiente, más adecuado a nosotros. Y San Agustín, como elementos secundarios, están los documentos de la fe y los preceptos que ordenan los afectos y los actos humanos, es decir, los deseos interiores y los actos exteriores. Y en cuanto a esto, la ley nueva no justifica. O sea, incluso si seguimos externamente el Evangelio, no nos justificamos. Incluso si bien, perdón. Si seguimos externamente el Evangelio, no somos justos. Fíjense cuántas sectas cristianas, ¿no? Aquí estamos hablando de un país que está lleno de sectas. ¿Qué justifican? Leen el Evangelio, leen la Biblia, pero eso no justifica. Pero es que si lo sigues, es porque lo crees. Eso no justifica. Lo que justifica es la gracia divina. No basta conseguir el Evangelio, los preceptos de la Iglesia, la tradición, sin la gracia interior. Y San Agustín, y por eso dice el apóstol en la segunda carta a los Corintios, la letra mata, el espíritu es el que da vida. Y San Agustín, exponiendo esta sentencia en la misma obra, dice que por letra se entiende cualquiera escritura que está fuera del hombre, aunque sea de preceptos morales, cuales se contienen en el Evangelio, por donde también la letra del Evangelio mataría si no tuviera la gracia interior de la fe que sana. Y en esto hay que prestar mucha atención. No sea que, pensando que tenemos vida cristiana, pero una vida cristiana exterior, que quiere decir superficial, es lo mismo que exterior, en vez de hacernos mejores, nos hagamos peores.
Y no solo peores, sino que en vez de estar en camino de la salvación, estemos en camino de lo contrario. ¿Y cómo puedes hacer para que esa gracia interior realmente aumente? Para que esa vida interior aumente, hay que estar permanentemente en la presencia de Cristo y del Espíritu Santo. O sea, con la vida, con la mente dirigida a Cristo y al Espíritu Santo, que nos conectan con el Padre, que es más misterioso. Aunque vivamos dentro de eso. Sí, en cualquier lado, porque esto no tiene diferencia fundamental respecto de los modos de vida, de los estados de vida. Esto es una actitud prevalentemente interior, porque justamente lo que está diciendo es que lo otro es secundario. Lo otro es secundario. O sea, esto es vida interior, es ¿dónde está dirigido el ojo de la mente? Dice Jesús, en el Evangelio según San Mateo, si tu ojo fuere simple, todo tu cuerpo estará iluminado. El cuerpo no es solamente el cuerpo físico, es la persona entera. Si tu ojo, es decir, si la mirada principal de tu mente es simple, toda tu persona va a estar en la luz. ¿Y cómo es simple la mirada? Y cuando es la mirada de Dios, porque solamente Dios es simple. Todo lo demás es complejo. Las criaturas son complejas por naturaleza. Ni siquiera el más elevado de los ángeles es simple. Es una de las grandes enseñanzas de este santo, que no solo era teólogo, sino filósofo, ¿no? Todas las criaturas son complejas. Solo Dios es simple. Entonces, ¿cómo se hace para tener una mirada simple? Hay que tener la mirada de Dios. Y para tener la mirada de Dios hay que vivir en Dios. Y eso es lo que hace la gracia. Pero si uno todo el tiempo, la mayor parte del tiempo lo dedica a otras cosas y solamente un porcentaje ínfimo lo dedica a mirar a Dios, el resultado es muy deficiente. Y muchas veces se pierde la mirada simple, la mirada de Dios. O sea, todo el tiempo tiene que estar la mirada de Dios. No solamente cuando rezamos, ni cuando recibimos los sacramentos. O cuando hacemos algo apostólico, una obra de caridad o lo que fuere. Es todo el tiempo. Si tu ojo fuere simple, porque solo si tu ojo fuere simple, percibirás este gozo espiritual, lo tendrás y será el alimento principal de tu vida. Y si este gozo no es el alimento principal de tu vida, después prevalecen las malas hierbas, las espinas, los abrojos, todo eso que dice Jesús en el Evangelio hablando de la palabra. Porque la palabra no es solamente la predicación exterior, es esta palabra, ¿no? Es la presencia del Cristo, del Verbo, la palabra en el interior. Y Santo Tomás, este gran teólogo, también nos dice, la palabra está siempre unida al amor en Dios. El Verbo de Dios es el que inspira, el que hace proceder el amor. Y por último nos dice, un mismo Dios es el que nos ha dado la ley antigua y la nueva, pero de diversos modos, pues dio la ley antigua escrita en tablas de piedra y la nueva escrita en tablas de carne del corazón, como dice el apóstol en la carta segunda a los Corintios, por lo cual San Agustín dice en el libro del Espíritu y la Letra, esa letra escrita fuera del hombre la llama el apóstol instrumento de muerte
y de condenación. Pero la otra, esto es la ley del Nuevo Testamento, la llama instrumento de espíritu y de justicia. Pues por el don del Espíritu Santo obramos la justicia y quedamos libres de la condena que trae consigo la prevaricación. Esta ley entonces es la ley del Nuevo Testamento, una ley que renueva interiormente la ley nueva, que principalmente consiste en la misma gracia infundida en los corazones, se llama ley de amor y se dice que tiene promesas espirituales y eternas, las cuales son objeto de la virtud, principalmente de la caridad, y por sí mismos se inclinan a ellas, no como cosas extrañas, sino como propias. Es decir, el que tiene la ley nueva tiene como una inclinación cada vez más profunda a obrar según esta ley, porque le viene de adentro, no la tiene que cumplir como si recibiera un mensaje extraño, y menos todavía coercitivo, como una obligación involuntaria. Esta ley es la perfección de la ley del Antiguo Testamento. Y esta ley, aunque se refiere a obras más profundas, es más fácil que la del Antiguo Testamento. Sus mandamientos no son pesados, dice la primera carta de Juan, exponiendo lo cual dice San Agustín que no son pesados para el que ama, pero sí para el que no ama. Es decir, si cumplir la vida cristiana resulta pesada, algo pesado, es porque no se ama. Es decir, porque no está la vida interior suficientemente fuerte, presente, cultivada. Aunque también, como la vida cristiana es vida humana, necesariamente tiene modos de vivir, modos de pensar, modos de creer, con aspectos externos e incluso sensibles. Las palabras de la Sagrada Escritura, centrarse en las de Cristo, los sacramentos, las costumbres de la vida cristiana, las tradiciones rectas. Por eso hay actos exteriores ordenados por la vida cristiana. Los actos interiores, sin embargo, son aquellos fundamentales. El sermón que pronunció el Señor en el monte, según San Agustín, contiene un perfecto programa de vida cristiana, pues en él se ordenan con perfección los movimientos interiores del hombre. En efecto, después de exponer el fin en que consiste nuestra bienaventuranza y de ensalzar la dignidad de los apóstoles por los cuales había de ser promulgada la doctrina evangélica, ordena los movimientos interiores del hombre, primero en sí mismo y luego en orden al prójimo. Eso está en el Evangelio, en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, que hemos leído, no solo en el texto de las bienaventuranzas, sino en su continuación.
Ahí están los preceptos fundamentales del Evangelio. ¿Cómo hay que vivir? Permanentemente debemos retornar al Evangelio, incluso al texto del Evangelio, pero buscando esa perfección interior, esa vida interior. Y por último, Santo Tomás se refiere a los consejos evangélicos, que son muy importantes porque sin los consejos no se puede alcanzar la salvación. Los consejos evangélicos son como complementos de los preceptos evangélicos, y estos preceptos son expresiones de una ley interior, como ya dijimos. Ahora, estos consejos son recomendaciones de Cristo como amigo, dice Santo Tomás. Y como la salvación consiste en estar unido a Cristo y al Espíritu Santo, no se puede alcanzar la salvación sin seguir los consejos de Cristo como amigo, porque la salvación justamente consiste en estar unido a Cristo como amigo y al Espíritu Santo. Y por eso no puede haber salvación en modo absoluto sin cumplir de un modo o de otro, en unas circunstancias o en otras circunstancias, los consejos evangélicos. La diferencia entre el consejo y precepto está en que el precepto implica necesidad, en cambio el consejo se deja la elección de aquel a quien se da. Por eso muy bien se añaden a los preceptos ciertos consejos en la ley nueva, que es ley de libertad, lo cual no se hacía en la antigua, que era ley de servidumbre. Y así hay que decir que los preceptos del Evangelio versan acerca de las cosas necesarias para conseguir el fin de la eterna bienaventuranza, en las que nos introduce la ley nueva inmediatamente. En cambio, los consejos versan acerca de aquellas cosas mediante las cuales el hombre puede mejor y más fácilmente conseguir ese fin. O sea, son recomendaciones del amigo para llegar al mismo fin que tenemos todos y al cual tendemos esencialmente por la gracia, que es vida interior. Para llegar a ese fin último, no es necesario desechar en absoluto las cosas del mundo, ya que usando el hombre de ellas, puede aún llegar a la bienaventuranza eterna con tal de no poner en ella su último fin, aunque llegará más fácilmente abandonando totalmente los bienes de este mundo. Por eso el Evangelio propone ciertos consejos acerca de este particular. Y esto es experiencia universal. Cuanto más estamos ligados a los bienes de este mundo, de cualquier naturaleza que fueren, desde económicos hasta morales, espirituales, hablando en general, o culturales, tanto más difícil nos es vivir la vida interior y viceversa. Cuanto más desprendidos interiormente de todo, tanto más perfectamente vivimos la vida interior. Con eso podemos dejar algún momento para las preguntas. Tenemos 20 minutos. Si quieren algunas aclaraciones. ¿Quién rompe el hielo? Bueno, cualquiera. Ya, allá hay uno. Sí. Fuerte, nada más hagan la pregunta fuerte, volteando un poco hacia un lado para que escuchen todos. Bueno, Todos. Santa Teresa, que dice que había de despojarse de todo para estar nuestro único fin, sea Jesús. Oh, bueno, Dios. La vida divina. Sí, la vida divina, como lo que decía Santa Teresa, que hay en los caminos de ir dejando todos los apegos. Es fuerte, pero así. Y las cosas que pasan en la vida, todas las cruces, las pruebas, las dificultades, que a veces son muy grandes, todas tienen el mismo sentido. O sea, concentrarnos en eso.
Y viceversa, cuanto más estemos concentrados en lo esencial, todo lo demás nos va a pasar como algo secundario, como, sí, dificultades que hay, pero las vivimos de otra manera. ¿Por qué? Porque estamos centrados en algo mucho más elevado, infinitamente más elevado, desde lo cual lo otro parece inferior, ¿no? Fíjense que en la misa, en el canon primero, hablamos de la pasión, es el memorial de la beata pasión, dice la liturgia de la Iglesia. La beata pasión es el beato sufrimiento humano de Cristo, pero más allá del sufrimiento humano, él tenía la visión de Dios, incluso como hombre. Y por eso esa pasión fue eficaz. Y así también sucede en nosotros, ¿no? Las pruebas de nuestra vida, las dificultades, los dolores, etc. Todo eso es eficaz cuando tenemos esta mirada interior, esta gracia interior, esta vida divina, esta paz, esta alegría, aunque esté escondida en esos momentos, pero está. Y todo eso se convierte en lo contrario de lo que parece. En vez de ser instrumento de muerte, como la misma ley, es ocasión de vida, todo sirve. San Pablo dice, todas las cosas conducen al bien de los que aman a Dios. Cuando dice esto, está hablando de su propia experiencia, ¿no? Él sufrió muchas dificultades, empezando por el pecado, porque antes era un judío observante y él experimentó lo que dice, o sea, que la letra mata. O sea, cuanto más quería ser un buen judío, tanto peor le iba espiritualmente. Hasta que se convirtió, pero ¿cómo se convirtió? No simplemente porque siguió cumpliendo la ley del Antiguo Testamento, sino porque se le apareció Cristo. Que iba en el camino de Damasco y se cayó. No del caballo, porque no dice caballo el texto, pero se cayó por el camino, porque vio una gran luz y se quedó medio ciego. Hasta que recobró la vista. Y bueno, así sucede en todas las dificultades, ¿no? Cuando ayuda espiritual sirven para algo más profundo, que es, como dice el Evangelio, lo único necesario. Lo único necesario. Y es lo que queda para la vida eterna. En nosotros y también en los demás. Más preguntas. Es que el mundo nos tira tanto, nos distrae tanto de todo esto. O sea, por más que queramos, es tan difícil concentrarse en la vida interior, ¿no? Cuando tenemos tantas distracciones. Y sí. Los medios, todo, no sé, los problemas de los Bueno, jóvenes. pero hace falta una voluntad enérgica. Sí. Que en la tradición se llama fortaleza, ¿no? La fortaleza es una virtud natural. Los soldados tienen que tener fortaleza. Pero esa no lleva al cielo. No lleva a la beatitud. Hay que tener una fortaleza que viene de Cristo, que es muy superior. Porque es infundida con la gracia, es gracia. Pero ni siquiera esta es suficiente. Hay que tener la fortaleza del Espíritu Santo. La fortaleza es un don del Espíritu Santo, que sirve para superar dificultades que parecen insuperables. Pero el Espíritu Santo las hace superar. Esto es el centro de la vida espiritual. Pero esto no se puede vivir. Si uno está dividido, no percibe la acción del Espíritu Santo. Ni recibe la gracia, ni percibe este gozo espiritual, y entonces todo es una lucha permanente y no avanza. Y cuanto más no avanza, peor se siente. Es todo conflicto, lucha, prueba, dificultad, todo parece que va a fracasar o que ya fracasó. Pero no es nada de eso que se percibe. Si uno lo considera la luz de la verdadera vida espiritual, del verdadero fundamento. Por eso hay que vivir desde ahí.
Esto es lo que en la tradición se llama contemplación. Cuando decíamos antes que hay que todo el tiempo estar mirando a Cristo y al Espíritu Santo, eso es la contemplación. Sí, señora Gaby. Sí, padre, lo que se decía, que Dios es sencillo, Claro. es muy simple, ¿no? Sí. Entonces yo creo que así hay que hablar con Dios, ¿no? Con sencillez, con simplicidad, no es tan complicado, ¿no? No tenemos que tener tampoco tanto tiempo, sino ser sencillos y ser sus amigos, ¿no? Tratarlo de amigo, y se va haciendo poco a poquito, Él te va dando tu gracia, su gracia, y poco a poquito esa amistad se va haciendo más estrecha, más estrecha, más estrecha. Entonces yo pienso que no hay que complicarnos, sino ser sencillos. Sí. Hay que ser simple, como dice el Evangelio, pero es con la mirada de Dios. Ahora, para llegar a esa simplicidad, muchas veces es necesario dedicar mucho tiempo. O sea, es verdad que eso puede vivirse en medio de mucha actividad, pero también es verdad que para llegar a ese estado de vivirlo en mucha actividad, hay que tener el corazón puesto en Dios de manera tal de darle todo el tiempo posible. Para tener profundidad espiritual hay que dedicarle mucho tiempo, no poco tiempo, mucho tiempo. Es decir, el tiempo principal. Sí. Yo estaba pensando un poquito siguiendo a Santa Teresa, ¿no? En maravillarte del amor, maravillarte del amor con el que eres amado. Y crear esa conciencia de la presencia de Dios en tu vida, de la acción de Dios en tu vida, para poder ir humildemente dejando tus criterios y acogiendo los criterios de Dios. Hacerte como niño para que Dios en sus brazos te vaya llevando. Entonces, poco a poco, esta acción de Dios se va manifestando hacia el exterior, pero empieza de esta realidad interior, del que además se sabe tan amado, que no puede más que gozarse en ese amor. Sí, es así. Pero normalmente hay un camino pedagógico, hay que aprender a tener esa actitud y esa contemplación profunda, y para eso hay que tener una intención explícita. No basta vivir simplemente la vida de todos los días y después agregarle la oración o los retiros o una pequeña lectura. Hace falta que sea algo consciente y deliberado. Como dice San Ignacio, con grande ánimo y determinación y liberalidad. Sí. Sí. Que como dice el Evangelio, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que cumple mi palabra. Eso. Cumplir la palabra es seguir el Evangelio. Entonces, si sigues el Evangelio, tienes que recibir la gracia. Sí, pero sobre todo al revés. O sea, cumplir su palabra es tener la palabra. Él es el maestro interior. Dice, no justifica el que sigue el Evangelio por sí mismo, pero seguir el Evangelio es porque crees en Cristo, y la gracia dice que es la fe en Cristo. Entonces sí, ahí es donde dices, ¿cómo? O sea, sí, si la cumplo es porque creo. Interior. Es algo principalmente interior, principalmente espiritual. Porque la vida divina es totalmente espiritual. El reino de los cielos en la beatitud es totalmente espiritual. Está bien que estará presente Cristo, la Santísima Virgen, los santos en la resurrección con su cuerpo, pero lo principal es una mirada espiritual. Es la mirada de la inteligencia que capta a Dios, que es absolutamente inmaterial. Dios no es como ninguna criatura, y menos todavía como las criaturas materiales. Es totalmente diferente Dios. Entonces, si uno está en la vida de todos los días, pleno de ocupaciones materiales, por más buenas que sean, y no
sale de lo material, no llega nunca. Imposible. Dios es espíritu, dice el Evangelio según San Juan, y busca adoradores en espíritu y en verdad. Pero Cristo no facilita todo esto, porque Él fue materia, o es más. Él tiene un cuerpo que es verdaderamente material y por eso nos habla, pero incluso el cuerpo de Cristo, el cuerpo particular de la persona divina de Cristo es un instrumento de la divinidad, instrumento, como dicen los padres, a Juan Damasceno y otros, de San Tomás, instrumento, órgano de la divinidad. Pero lo que buscamos, el fin de todo es la divinidad. O sea, Él se hizo hombre para que encontremos su persona divina. Y hasta que no encontramos la persona divina, no encontramos a Cristo. Fíjense cómo citamos el Evangelio según San Juan, ¿no? Ahí Jesús discute con los judíos que lo estaban viendo en persona humana, con su cuerpo, en su persona, según su humanidad, no es persona humana, es persona divina. Pero lo estaban viendo humanamente y lo cantaban como una persona humana que no era. No es una persona humana. Jesús. Es una persona divina. Entonces esto lo trataban como si fuera una persona humana. Aunque lo tenían delante. Y por eso no creían. Y entonces, si nosotros lo tratamos como si fuera una persona humana, tampoco creemos. Si no tenemos vida espiritual y no tenemos gozo espiritual. Jesús es persona divina. Y persona divina quiere decir que está más allá de su alma y de su cuerpo, aunque esa alma y ese cuerpo están asumidos en esa persona divina. Quizás ayudaría a recordar lo que dicen varios santos padres de la Iglesia, que Dios hizo hombre para que el hombre pudiera llegar a ser Dios. ¿Y en qué sentido? Y eso lo dice San Agustín y lo cita San Tomás también, cuando habla de la encarnación del Verbo. O sea, el fin de nuestra vida es ser como Dios. Es un fin muy misterioso. Es incomprensible para la razón humana. Para eso se encarnó el Verbo. Y por eso no basta ser amigo de Jesús, como le dicen a los niños en la catequesis, ¿no? Que está bien ser amigo de Jesús, pero si no entienden que Jesús es Dios, ser amigo de Jesús no sirve porque será amigo de otra persona humana, pero eso no es lo que salva. Entonces, de alguna manera creciente tenemos que percibir la divinidad del Verbo encarnado en nosotros. Y eso lo percibimos cuando está presente el Espíritu Santo. Que es el primero que llega, dice San Tomás. El primero que nos toca el Espíritu es el Espíritu Santo. Y porque nos toca el Espíritu, percibimos a Cristo como verdaderamente es, como Dios. Y si no lo percibimos, oímos palabras, nos imaginamos a Cristo, pero no lo conocemos. Y eso requiere una transformación interior. Que es la principal tarea de nuestra vida, es esta transformación interior. Todo lo demás es secundario, o sea, toda la vida de la familia, todo el trabajo, todo lo que se hace, incluso el apostolado, todo es secundario respecto de esta transformación interior, que es lo que nos conduce a la eternidad, a la vida divina, a la bienaventuranza eterna. Para eso vino Cristo y para eso predicó el Evangelio.